Kate, cuando yo te digo que eres la corona de la creación, ¿cómo te sientes? O si te pregunto si tú crees que eres una mujer cautivante, ¿qué me respondes? ¿Te lo crees? Estoy en el proceso. Lo creo, pero sí creo que no ha sido todavía completo, porque fíjate que todavía hay heridas del pasado que sé que Dios ha venido sanando y está sanando. Uh-huh. Entonces sé que ha sido una verdad que se ha revelado a mi vida, que es una verdad que me ha hecho transformar mi manera de verme, de sentir, de tener una perspectiva diferente. Por supuesto que ha hecho un cambio, pero si me lo dices como esa pregunta de que si lo creo, lo siento, estoy totalmente segura, te puedo decir que estoy en el proceso. Sé quién soy como hija de Dios. Tengo en mi corazón esa convicción de la obra que Él ha comenzado en mí, pero como dice la palabra, la está perfeccionando. Uh-huh. Así que no es algo que ya está terminado, no es algo que ya está culminado, sino que en este proceso de sanidad, de restauración, de reconciliación con Dios, entiendo que estoy en ese proceso, en esa obra que Dios está restaurando en mi vida. Yo entiendo la obra de Cristo en mí para salvación y sé que es definitiva y eso me ha transformado. Pero esa parte del corazón del que ha sido herido, del que ha tenido vacíos, el irme siendo consciente de esa restauración en Cristo es la que yo te digo, estoy en el proceso. Bienvenidas a Mujeres que Creen, un espacio donde nuestras dudas, esperanzas y creencias se entrelazan con la palabra de Dios para descubrir juntas la esencia de lo que significa ser mujer en Cristo. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Cómo nos guían las Escrituras en nuestro caminar diario? ¿Cómo podemos vivir una vida de fe auténtica y profunda, ancladas en la verdad bíblica? Aquí, cada pregunta es una invitación a profundizar en nuestra comprensión de la Biblia y cómo se aplica a nuestras vidas. Es un lugar para descubrir, reflexionar y crecer. Hemos explorado tantas dudas y encontrado tanta sabiduría en las palabras de la Escritura, y ahora queremos compartir con ustedes estas reflexiones. Soy Carolina Virgüez. Y yo, Caterine Barahona. Bienvenidas a Mujeres que Creen. Y mira que eso que tú dices es tan importante porque sí necesitamos entender que mientras estemos acá en la tierra no va a ser una obra completada, no va a ser una tarea que ya podemos decir, ya soy sana y ya camino en libertad todo el tiempo. No, porque hay heridas aún que creemos que ya han sido sanas y que algo pasa y vuelven a abrirse y nos damos cuenta de que algo no terminó de sanar completamente, o situaciones que nos hieren en áreas en donde antes no nos habían herido. Entonces, es una tarea en la que estamos todas las mujeres y vamos a estar en el proceso mientras estemos acá en la tierra, aún los hombres, cuando hablamos de sanidad. Pero es tan especial entender que Cristo no solo vino a salvarnos para una eternidad con Dios, o sea, para no tener una condenación eterna. No solo murió en la cruz para limpiar nuestros pecados, sino que, y pues por la eternidad, sino que lo hizo para que tuviéramos acá en la tierra esa sanidad en nuestro corazón, para que pudiéramos caminar mientras estamos acá en la tierra con Él, sí, de su mano, entendiendo la forma en la que Él nos ama, que fue capaz de entregar su vida por nosotros en la cruz para salvarnos, para que pudiéramos tener de nuevo intimidad con Dios, para entregarnos su santidad. Pero mientras estamos acá tenemos que caminar de su lado, caminar en Él, entendiendo su obra.
su trabajo, su curación a medida que pasa nuestro día a día en nuestra vida. Leemos en Isaías 61 del 1 al 3 este pasaje que Jesús escogió para iniciar su ministerio. Él había podido leer cualquier pasaje. Estaba en la sinagoga, tenía los rollos, pero él escogió Isaías 61 del 1 al 3. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes somos los abatidos? Todas las personas que necesitamos su salvación, su sanidad. Dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Es un hecho que vamos a tener nuestro corazón quebrantado de una u otra manera acá en la tierra, pero Él nos da la esperanza que Él viene a vendar nuestro corazón quebrantado. También dice a publicar libertad a los cautivos. Hay muchas formas de estar cautivo, no simplemente porque otras personas afectan nuestra libertad, sino porque hay encarcelamientos en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y dice, y a los presos apertura de la cárcel. Así que vemos en Cristo que tenemos la esperanza de tener libertad. A proclamar, dice el pasaje, el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres hay a nuestro alrededor? Aún nosotras, ¿en cuántos momentos hemos tenido nuestro corazón angustiado, con dolor? Hemos sentido que estamos encerradas en una cárcel por las situaciones, por las heridas que hemos experimentado. Pero Jesús nos dice, yo vine a restaurar tu corazón femenino. Yo vine a restaurar tu vida. Y mujer, en estos momentos necesitas creer que esta restauración es posible. Creer que esto sí es una realidad. Porque podemos contestar así como el paralítico de Betesda, ¿te acuerdas del pasaje en el que Jesús le contestó ¿qué quieres? Y él, en lugar de decirle quiero ser sano, que podría ser la respuesta obvia, le explicó por qué su sanidad no iba a ser una realidad. Entonces podemos en estos momentos decir sí y creer en que Jesús quiere y va a restaurar nuestro corazón, porque esa es la promesa que Él nos hace y esa es la forma en la que Él se comportó acá en la tierra. Él iba con cada una de las personas, lo recordamos, iba caminando, iba con sus discípulos y veía la necesidad, no la que la persona creía en ocasiones, sino su necesidad real, y sanaba, restauraba, limpiaba de sus pecados. Entonces, creer en nuestra restauración, en la restauración de nuestro corazón en Cristo, es posible y debemos hacerlo. Sí, este pasaje de hecho es tan especial porque es entender que significa para nosotros la esperanza. No tener que imaginar que solo hasta cuando morimos y estamos en la presencia de Dios en la eternidad, después de la muerte terrenal, es que vamos a ser transformados y restaurados a esa nueva imagen con Dios, sino que desde ya. Juan 3:17, bueno, me corrigen no recuerdo ahorita el pasaje, me ayudas porfa a buscarlo cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo, a quien has enviado, porque esto no se refiere solamente a un momento de pasar a una eternidad, sino que la eternidad es conocerlo a Él y ha comenzado ya. La vida eterna es conocerlo a Él y ha comenzado en la tierra en el momento en que empezamos a conocer a Dios y a creer en Jesucristo, a quien Él envió como su Hijo, nuestro Salvador. Entonces, esto mismo es lo que nos refiere este pasaje de Isaías 61, del 1 al 3, que
la vida eterna tiene que ver con esa salvación de la muerte por el pecado, pero también una sanidad y una restauración que comienza porque Jesús nos está ofreciendo esta sanidad. Él nos viene a predicar, a dar esas buenas nuevas, porque justamente es todo lo que el pecado hizo y dañó en nuestra vida y en nuestro corazón femenino, en nuestra alma de mujer. Dios, a través de Jesús, mira y conoce esa necesidad que tenemos. Entonces, es algo que necesitamos entender, que no será algo cuando pasemos de esta vida terrenal a esa eternidad en la presencia de Dios, sino que ha comenzado ya. Y es lo que queremos entender, que es lo que ha venido a ofrecer Jesús para nuestra vida desde ya. Y si estamos dispuestas a recibirlo, eso es lo que realmente significa para nosotras ese comienzo de la sanidad, el reconocer que estamos heridas, el reconocer que ha sido afectada nuestra identidad, ha sido distorsionada esa imagen de Dios en nuestra alma femenina, y que necesitamos esa restauración, esa reconciliación completa con Dios. En Cristo la tenemos y tenemos paz para con Dios, pero para nuestra vida aquí en la tierra es un proceso el que estamos viviendo en esa restauración día a día, creyendo en la palabra, teniendo fe en lo que ha dicho Jesús, de que ha venido a vendar nuestro quebrantado corazón, que ha venido a darnos libertad de esa esclavitud que tuvimos por tantos años del pecado, pero también a darnos alegría y gozo y a consolarnos y a tenernos en un nuevo espíritu, que ya no es el espíritu angustiado y el espíritu que nos llevaba a estar como en luto y en ceniza, sino en ese óleo de gozo, de alegría, porque Él es el que está trayendo esa vida ahora a nosotras. Bueno, veo acá, no sé si es el pasaje que tú estabas buscando, Kate, Juan 17:3, que dice: y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Así es. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Esta es la esperanza que nosotros realmente tenemos en Jesús. Necesitamos ver, entender que quien vino a salvarnos es Dios. Quien entregó su vida por nosotros en la cruz fue Jesús, que es Dios Hijo, y lo hizo porque nos ama, porque desea que nuestro corazón sea restaurado, como lo mencionas. Y algo muy importante que debemos también tener claro, y es que cuando Eva, volviendo al principio, a donde inició todo esto, cuando Eva cayó, en Génesis 3:16, leemos las consecuencias que tuvo Eva por la caída. Sí. Dice que pues una de las consecuencias es que pariría a sus hijos con más dolor, pero además que iba a ser, que ella querría desearía a su esposo y él la dominaría. Entonces vemos que dentro de las consecuencias que recibe la mujer por la decisión que tomó al creerle a la serpiente y no a Dios, estuvo la soledad, la angustia, la culpa, el vacío, la vergüenza, ese deseo y esa necesidad de controlar. Y podemos decir, bueno, pero ¿cómo así? O sea, Dios, ¿por qué le trajo esas consecuencias? O sea, entonces el responsable de todo este dolor es Dios, y no podemos verlo de ninguna manera así. El responsable, como lo hablábamos en el podcast pasado, es Satanás. Nuestro dolor es causado porque él quiere dañarnos, quiere que nuestra identidad como mujeres se vea menguada, para que todo lo que Dios quiera hacer a través de nuestra vida
no se dé. Pero porque Dios permitió esto, porque Dios le dio esas consecuencias. Y la respuesta la encontramos en que si no fuera porque hay esas realidades y sentimos eso en nuestro corazón, no acudiríamos a Dios. Y eso es lo que nos dice Oseas capítulo 2, cuando se refiere a Gomer, de que llevaría, como la manera de hablar del pueblo de Israel también, ¿no? De que él llevaría a esta mujer al desierto y que allí la cercaría para que no hallara sus caminos que seguiría tras sus amantes, y que más esto haría Dios con el propósito de que ella se volviera a Dios, de que buscara a Dios, y que eso diría en su corazón: volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Esto está en el pasaje de Oseas capítulo 2, y esto es lo que nosotras en la vida traducimos como estar cercadas, estar con la patica quebrada, pues viendo un camino espinoso que no nos permite avanzar cuando queremos hacer cosas y no nos salen, como que todo nos va mal, como que, o sea, donde uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué me permite esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Pero justamente es ese momento de mirar a Dios, porque si no fuera así, seguiríamos tras nuestros propios caminos, a nuestras propias formas, y más lejos estaríamos de Dios. Y es justamente esos momentos que sí, los podemos llamar de crisis, de problemas, de frustraciones, de quiebra, de fracaso, pero son los momentos en los que nos doblega la situación a pedirle ayuda a Dios, a buscarlo, a encontrar en Él nuestra respuesta y la verdadera sanidad a nuestro corazón. Mira, dice Ezequiel 34:16, buscaré a las ovejas perdidas, traeré a las extraviadas, vendaré a las que tengan alguna pata rota, ayudaré a las débiles y cuidaré a las gordas y fuertes. Yo las cuidaré como es debido. En esta versión, esta es la versión Dios habla hoy, dice, yo las cuidaré como es debido, porque Él sí sabe cómo debe cuidarnos. Él sabe lo que necesita mi corazón. Ajá, y a veces hemos visto esas imágenes del pastor, así como cuando les hacemos las tarjeticas a los niños, el pastor con la ovejita en sus hombros y con su piernita vendada, con su patica vendada, y creemos, ay, sí, se lastimó la ovejita, y no, la verdad es que el pastor le quiebra intencionalmente la pata a la oveja, porque era una oveja que se estaba descarriando, porque era una oveja que no estaba siguiendo los caminos que el pastor le decía. Y la forma en la que el pastor le enseña, que es a su lado, que es a su manera, es llevándola en sus hombros. Es mostrándole que no es por el camino en el que ella cree que debe ir, sino que es el camino que el pastor le indica, porque el pastor sí sabe, el pastor quiere lo mejor para la oveja. Total. Entonces, estando en sus hombros, es que la oveja realmente sana, no solo su pierna rota, sino su identidad, su vida. Así somos nosotras como mujeres. Necesitamos permitir que sea Jesús el que nos sane. Y a veces, Kate, yo creo que lo hemos escuchado muchas veces en la iglesia, dentro de las pastorales, aún en la escuela bíblica. Yo he escuchado a muchas mujeres durante las clases. Tú que tienes el curso de sanidad del TEO 103, debes haber escuchado en muchas ocasiones personas que dicen, pero es que yo voy a la iglesia, pero es que yo oro, pero es que yo, y el Señor no me responde y no pasa nada. Y por el contrario, más dolor, más rechazo, más situaciones difíciles. Total. ¿Lo has escuchado? Total, todo el tiempo. Dicen, no voy a orar más, me cansé porque Dios no respondió lo que yo le estoy pidiendo. Lo que yo estoy esperando, Dios no me lo ha traído, no me lo ha respondido. Entonces, es una manera de decir, Dios,
no eres suficiente. No me sirve como tú estás obrando, porque no estás haciendo lo que yo quiero. Entonces, ahí es donde nos cuestionamos realmente, Dios, ¿por qué tarda su respuesta? ¿Por qué no trae la respuesta que estamos esperando? Donde no queremos sufrir, no queremos dolor, queremos la solución pronta, ligera, y es ahí donde creo que Dios nos está como llevando amorosamente al desierto para mostrarnos que no son todas las cosas que yo estoy pidiendo, es Él, es mirarlo a Él. Y a veces tampoco sucede porque es que tenemos que hacer cambios, tomar decisiones radicales en nuestra vida, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Dios ya nos ha mostrado, que cómo debemos guiarnos, seguir nuestro camino, pero son cosas que no nos gustan, que no estamos dispuestos a hacer o que no queremos dejar. Situaciones o prácticas, personas, trabajos, porque hemos tratado de salvar nuestro corazón con esas cosas. De salvarnos a nosotras mismas a través de muchas cosas que son las que creemos, que son las buenas, que son las que nos funcionan. Y esto se asemeja mucho a esa historia de Oseas y Gomer en este libro de Oseas, y que también les referimos. Hay un libro que se llama Amor Redentor y una película que se llama Amor Redentor, que se los recomendamos para ver esto en la vida, cómo muchas veces insistimos en volvernos a las cosas que antes hacíamos, insistimos en volvernos a las cosas que a nuestra manera son las que funcionan, pero ver ese amor constante, permanente de Dios, ese amor que espera, que es paciente, que nos permite incluso es como ir tras esas cosas y de darnos cuenta que no funcionan y que tenemos que volvernos a Dios, pero su amor tan paciente nos espera y nos redime y nos sana y nos lleva a comprender realmente la profundidad de su amor. Y es sabido de muchas mujeres que han vivido de esta manera su experiencia de saber y conocer de Dios, pero no confiar en Él todavía. Y eso hace que vayan tras otros amores, tras otros amantes, tras otros mimos, para tratar de acelerar ese alivio a su corazón. Y tienen que darse cuenta, después de más dolor, que solamente el volverse a Dios de todo corazón y confiar en Él, confiar su corazón a Él, es lo que realmente trae la sanidad y la libertad. Mira que algo que me ha pasado y en lo que sigo trabajando es en entender que Dios es mi proveedor. Y es difícil reconocerlo, porque en muchas situaciones y con muchas experiencias el Señor nos ha provisto de lo que hemos necesitado y a veces más. Pero todavía cuando llega momentos de escasez, cuando llegan momentos de tener que pagar las cuentas, los servicios, las cosas, los niños pidiendo cosas, y viene ese miedo, esa angustia, y ahora cómo lo vamos a resolver. Y es ese deseo y ese impulso de controlar, de encontrar la manera de resolverlo, de buscar una actividad más para recibir más recursos, de vender otra cosa, de, no sé, tantas formas en las que podemos pensar cómo voy a lograr, pero es en mis fuerzas. Lo intento hacer en mis fuerzas y eso me produce una angustia y una ansiedad horrible. Y el Señor una y otra vez me dice, yo soy tu proveedor, yo soy tu sustentador. Entonces tengo que ir delante de Él y reconocer y decirle, Señor, sí, me da miedo. Señor, sí, no veo de dónde va a salir la provisión para esta necesidad. Se dañó el carro,
se enfermó alguno de la familia, o sea, cualquier situación que pasa y que requiere más recursos económicos. Y el Señor me llevó a entender que esto es producto de un tiempo de escasez que tuvimos en mi familia. Mis papás quebraron, el negocio que tenían ya no funcionó más y todo lo que normalmente recibíamos, que pues para nosotros era normal, ya no había para el transporte, ya no había para la comida. Entonces empecé a sentir miedo, empecé a sentir que algo tenía que hacer, que no me podía quedar quieta y que yo tenía que resolver la situación. Y eso es algo que aún después de muchos tiempos, de muchos años de ser hija de Dios, de años en el servicio al Señor, todavía sigo trabajando en mi corazón. Todavía sigo diciéndole, Señor, bueno, gracias por este tiempo de escasez, porque te voy a ver obrar. Y porque una vez más, tú me vas a demostrar las maneras maravillosas, sorprendentes. Sorpresivas, en las que permites la necesidad, la escasez económica, para que yo te vea obrar a ti de maneras milagrosas. Y yo creo que esas son las cosas que Dios aún te permite vivir para traer esa sanidad de tu corazón, de ese miedo que tuviste en un evento, pero se te prolongó el resto de la vida. Sí. Y mira que uno se esfuerza mucho, gasta muchas energías, se desgasta la vida tratando de solucionar cuando no pone la mirada en Dios, cuando no va primero a Él. Recuerda, hemos aprendido a través de este libro que si Dios a nosotras como mujeres nos hizo esa ayuda idónea, ese ser que para el hombre o para esta humanidad que nos rodea, Él es nuestro ser, Él es nuestro ayudador y Él es el que nos está recordando, Él es nuestra ayuda vital. O sea, no podemos fuera de Él buscar otras formas. Entonces, eso también nos lleva a recordar que momentos donde hemos tenido algún trauma, alguna crisis, algún problema, alguna herida que ha venido a nuestro corazón y nos hace dudar de Dios, nos hace sentir inseguras, nos llena de miedo, de temor, eso nos hizo a su vez hacernos unos pactos y traer a nuestra mente, a nuestro corazón una determinación. Lo que yo voy a hacer para no sentir este miedo, este temor, este dolor, esta herida ahí abierta, entonces me voy a poner una coraza de dureza, de acero, para no sentir ese dolor, para que otros no me hieran, para que las circunstancias no me abatan y no me derriben. Entonces yo me voy a volver dura. Me voy a volver una mujer fuerte, no voy a llorar, no voy a necesitar ayuda de nadie, no voy a esperar a los hombres. No voy a esperar en promesas de otros. No le voy a creer ya nada. No voy a confiar. Entonces, todas estas circunstancias nos hacen tener unos pactos dentro de nosotras que nos decimos, no haré esto, no volveré a hacer aquello. Y entonces esa dureza que expresamos ante las circunstancias o ante las personas, también nos hacen duras para recibir la ayuda. Recibir el amor. O para recibir la ayuda de Dios. Entonces nos cuesta mucho vernos vulnerables. Sí. Y ese desierto al que Dios nos lleva precisamente para que nos veamos cercadas por esos espinos en el camino que no nos permiten ir tras esas soluciones, tras esos amantes, como dice en Oseas, que no son otra cosa sino lo que reemplaza a Dios. ¿Sí? Esos espinos nos hacen restringir el salir corriendo y el alejarnos más de Dios. Y es justamente los que nos acercan a Dios, pero duelen. Y hasta nos hieren y tal vez nos vemos tiradas en el camino, pero es ahí donde Dios
llega y atiende nuestras heridas y atiende nuestra vulnerabilidad, y Él es el que se vuelve nuestra fuerza, Él es el que se vuelve nuestro sustentador, nuestro ayudador, nuestro consuelo, nuestra fortaleza, esa mujer valiente, esa mujer guerrera, esa mujer que se levanta, pero no es en sus fuerzas, sino porque ya se ha debilitado tanto que solamente pudo ser fuerte en la fuerza que Dios vino a traer a su vida. Y la verdad, Kate, es que cuando asumimos esos pactos, esas determinaciones en nuestro corazón, lo hacemos como un salvavidas, porque en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, no queremos volver a experimentar ese dolor, no queremos ahondar en esa herida, no queremos volver allá, porque es un lugar tan oscuro, es un lugar tan difícil, en donde nos sentimos, como tú lo dices, tan vulnerables, que decimos, no quiero volver allá, no quiero estar de nuevo en ese lugar, pero así como cuando hay una herida y se está infectando, necesitamos que nos levanten la curación, que nos limpien, pero así restregando, así como con fuerza, para quitar toda la piel que está muriendo, toda la piel que está infectada, y poder realmente sanar. O sea, que la cicatriz que va a quedar, porque va a quedar una cicatriz, sea una cicatriz sana, sea una cicatriz que el Señor nos va a ayudar a que quede bien y a que ya no se vuelva a abrir. Necesitamos decidir, necesitamos tomar decisiones con respecto a esto, mujeres. Es importante, si ustedes tienen a alguien, una mujer cercana o alguien, una mujer con sabiduría que las pueda acompañar en este proceso, también es realmente valioso. Tú y yo lo hemos podido hacer con algunas mujeres, y sabemos lo importante que es tener a alguien que nos acompañe, a alguien que también tenga esa fortaleza espiritual y nos lleve a los brazos de nuestro Creador. Pero además necesitamos hacer una oración en nuestra intimidad. Y las invitamos, mujeres, a que ustedes vayan a esa intimidad con el Señor y hagan una oración. Podemos darles acá algunas sugerencias de cómo hacer la oración, pero el Espíritu Santo le va a mostrar a cada una de ustedes de qué manera va a hablar con el Señor para renunciar a todos estos pactos y a estas determinaciones de nuestro corazón. Ustedes pueden empezar diciéndole al Señor Jesús, pidiéndole al Señor Jesús que las perdone por haber creído esas mentiras, porque tenemos la verdad en la palabra de Dios, pero así como Eva creyó la mentira de Satanás, nosotras estamos creyendo las mentiras que personas o situaciones nos han hecho creer. Necesitamos decirle y reconocer, creer que eso no es lo que Él ha dicho de nosotras, porque lo que dice en su palabra es que somos sus hijas, que somos amadas, que somos su especial tesoro, que somos la corona de la creación. Tenemos que renunciar con nuestras palabras a cada uno de estos pactos. Entonces, mujer, si tú lo recuerdas, puedes decir, renuncio a ser fuerte, renuncio a no volver a confiar en los hombres, renuncio a no aceptar que las personas me lastimen, renuncio a llorar. Debes renunciar a cada uno de estos pactos y decir, Señor, renuncio a no creer que tengo una belleza para revelar. Y le piden ustedes ahora al Señor que traiga verdad a sus corazones, que traiga la verdad que Él ya dio en su palabra. Y cada vez que vengan esas mentiras a sus corazones, debemos rechazarlas. Cada mentira que venga, que otra vez nos ataque el enemigo, y como lo decíamos en el audio pasado, necesitamos
contrarrestar esas mentiras con la palabra de Dios, que es nuestra espada. También en lo que estás diciendo, Caro, yo creo que tenemos a Jesús que se ha identificado con nosotras en todas las cosas que hayamos podido sufrir y dolernos, porque dice Isaías 53:3 que él mismo fue varón de dolores, que él padeció y experimentó todo quebranto, y él puede entender todo cuanto hemos vivido y pasado en la vida, como desde lo interior en el corazón hasta situaciones externas, físicas, porque él mismo recibió azotes, latigazos, rechazo, vituperio, escupitazos, abandono, abuso, todo lo que uno humanamente pudiera haber experimentado en la vida, en diferentes eventos. Jesús los experimentó también. Dice, fue experimentado en dolores y en quebrantos. Así que no estamos solas en el momento de abrir nuestro corazón, de reconocer que esas heridas y esos dolores de la vida y ese sufrimiento solamente los vivimos nosotras, sino que Él también, y Él se identifica y nos comprende en nuestro dolor. Así, y aún nos permite reconocer, porque Él valida ese dolor, Él valida esas heridas, Él valida esos eventos en los que tuvimos experiencias de dolor, de abuso, de traumas, de maltratos, de violencias que atentaron contra la vida, contra el corazón, contra la identidad, contra nuestros derechos, en fin. Todo esto delante de la presencia de Dios, llevándolas en esa oración que les guiamos hace un momento a llevar al Señor. Aún eso nos permite llorar y llorar esas lágrimas, porque esas lágrimas son esas aguas sanadoras. Son esas aguas sanadoras, y dice que aún Él tiene memoria de esas lágrimas que se convierten en esa sanidad para nosotras, y que todas las emociones que podamos sentir otra vez y experimentar otra vez en medio de decirle a Jesús, sí, ven, sáname, abro mi corazón para que llegues a esos lugares que he cerrado con candado y cerrojo y he botado la llave para que nadie vuelva a entrar, y decirle a Jesús, darle esa confianza. Es entender que Él es amor, que Él es consuelo, que Él viene a ayudarnos, a sanarnos, a restaurarnos, a levantarnos de nuevo. Y así como lo expresan los salmos, tantas emociones son válidas delante de Dios. Él no nos va a juzgar ni a condenar por sentirlas, pero sí nos va a ayudar a tener una verdad, y una verdad que es la que nos va a restaurar, que es la verdad que nos va a dar libertad, que es la verdad que va a limpiar esas heridas y a establecer en ellas ese bálsamo sanador. Y tenemos que deshacernos de todo eso, porque es lo que va a permitir que esa imagen de Dios en nosotras, esa belleza de Jesús en nosotras, sea restaurada. Y mira que eso que tú dices es pero tan importante, porque aún también hemos escuchado en muchas ocasiones que dice, ay, pero estás llorando por eso. Pero eso, ¿por qué la molesta? Por esa bobada. Y Jesús nos dice, no, sí es importante tu dolor, no es una bobada. Si te dolió es porque es necesario que tú lo reconozcas y lo sanes delante de mí. O sea, el Señor, como lo mencionas en los Salmos, si leemos a David expresaba lo que había en su corazón. Él era transparente. Cuando escuchamos y leemos en la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios, es precisamente por este tipo de situaciones, porque él podía acudir al Señor cuando estaba en la situación que estuviera. Aún cuando pecó con Betsabé, él acudió y fue delante de Dios y reconoció su pecado y fue vulnerable. Se permitió sentir, se permitió ser él
y abrir y hablar de lo que había en su corazón. Así nos dice Jesús: abre, mujer, tu corazón. Expresa tu dolor, lo que estés sintiendo, como lo estés sintiendo, porque para mí tu dolor es válido, porque lo que tú estás sintiendo y lo que a ti te duele, a mí me duele. Ahí es cuando necesitamos también, mujeres, tomar decisiones. Tomar la oferta de Jesús, es de Isaías 61, que leímos al principio, tomar esa oferta para nuestra vida. Es súper importante, porque si no, esos pactos que hicimos, esos pensamientos que tuvimos, esas determinaciones que nos hicimos, van a llevarnos justamente a volvernos peor de lo que en algún momento puede volverse algo mucho peor. Y necesitamos sí o sí tomar la decisión de perdonar. Así es. Perdonar es ese camino. Quienes nos lastimaron, así como lo hizo Jesús, perdonar a quienes lo ofendieron, perdonarnos aún a nosotras mismas por decisiones y por situaciones que permitimos, y recordar que pues el perdón es una decisión, y no es porque el otro merezca el perdón, sino porque nosotras necesitamos ser libres. Y esa es nuestra libertad, y es la forma en que Jesús nos ha mostrado y nos ha dado ejemplo, porque Él nos perdonó y nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Y ese perdón es el camino a esa libertad de nuestro corazón. Así que, mujer, permite que Dios sea tu Padre. Permite que Jesús restaure y sane tu corazón. Saca esos sentimientos de culpa por las situaciones que han pasado en tu vida y empieza a aceptar la oferta de Jesús, a caminar en libertad y a vivir y a verte de la manera en la que Dios te ve. Yo creo que ese es el momento en que nuestros ojos se abren a la belleza realmente que hay en nosotras. Una vez hayamos accedido a esa oferta de Jesús, a recibirle y a perdonar, con la decisión de ver restaurada en nuestras vidas esa imagen, esa belleza que Dios, nuestro Creador, diseñó en nosotras. Así que podemos hacerle a Él nuestra pregunta: ¿soy cautivante? Y Él nos va a responder con un rotundo sí. Vamos a orar, Kate, y vamos a entregarle este tiempo a Dios, esperando que cada una de las mujeres y aún nosotras que estamos en este podcast recibamos esa sanidad a cada una de las heridas y nos veamos como Dios nos ve. Padre, gracias, Señor. Gracias porque no estamos solas, porque tú estás aquí para nosotras, porque tú anhelas sanar nuestro corazón, porque tú deseas que nosotras caminemos y nos veamos como tú nos ves, en la libertad que tú ya has deseado para nuestra vida. Gracias, Jesús, no solo por morir en la cruz para darnos una eternidad a tu lado, sino también para que aquí en la tierra, mientras vivamos, tengamos esperanza, tengamos paz en medio de la tormenta. Gracias porque eres tú el que nos va a llevar en sus brazos, en sus hombros, para poder sanar cada una de nuestras heridas. Yo te pido, Señor, que muestres y que lleves a cada una de estas mujeres a encontrar personas que las puedan acompañar, y que así como nosotras lo hacemos a la distancia, puedan sentir de tu parte esos ángeles que están a su alrededor, protegiéndolas y acompañándolas en su proceso de sanidad. Gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús te hemos orado. Amén. Amén. Nos vemos pronto, Caro. Próximo podcast. Así es.